Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy me encuentro reunida con la estudiante de sexto semestre de Administración en Salud Ocupacional. Se encuentra actualmente vinculada en la Universidad Minuto de Dios de la sede de Ibagué. Muy buenas tardes, Delis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, Lina. ¿Y cómo has estado? Bien, sí señora. Cuénteme, Derly, en esta tarde queremos hacerle una serie de preguntas. El tema que tenemos el día de hoy es la ética profesional, ¿sí? Okay. Y tenemos dos preguntitas que queremos que tú nos des tus aportes. Bueno, entonces la primera sería, ¿qué nos puedes contar del devenir histórico de las profesiones? Para este tema tendríamos que inicialmente definir qué es la profesión. Y la profesión viene de comprometerse con una actividad específica. Históricamente vemos que las primeras profesiones fueron los juristas, los médicos y los sacerdotes. Entonces el ser humano siempre ha tenido la necesidad de tener una comunión con Dios. Cuando esa necesidad se ha visto trocada por el pecado, a quienes primero recurrían los seres humanos es al sacerdote, quien era su guía espiritual y quien de pronto les guiaba en cómo estar bien en su relación con Dios. En cuanto a los juristas, podemos decir que cuando una persona cometía pecados o cuando cometía un delito, asesinatos, robos, eran judicializados como lo decimos hoy en día, pero anteriormente eran juzgados, ¿sí? Entonces los juristas o jueces eran quienes definían qué se debía hacer con esa persona o qué no. Y los médicos, pues dado que las enfermedades vienen de tiempos históricos, ¿sí? Cuando venían las 7 plagas y en fin, todas las enfermedades que vemos desde la antigüedad, los médicos fueron una de las primeras profesiones, ya que eran los encargados de curar o de alivianar y empezar el estudio de esas enfermedades. Por eso llamamos que históricamente esas fueron las primeras profesiones. Estas personas actuaban por vocación. Entonces, viendo que esas fueron las primeras 3 profesiones, de ahí se despliegan ya todas las demás, ¿sí? Los psicólogos, bueno, también podemos decir que los cocineros fueron también o vienen de la antigüedad. Lo que pasa es que no se reconocían como profesiones, ¿sí? Y de pronto se veía como que este hecho, esta actividad no era por vocación, sino porque era un esfuerzo normal o común de lo que se debía hacer en su entonces. Listo, señora Altana, que podemos continuar. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la función social y comunitaria de las profesiones? Bueno, debido a que la profesión es comprometerse con una actividad, entonces podemos decir que ese compromiso va no solo conmigo, no solo con lo que yo quiero, con mis objetivos o con mis principios, sino que también va encaminada a el por qué lo hago. Y el por qué lo hago va dirigido a una comunidad específica, ¿sí? Un médico trabaja en pro de los enfermos, un abogado trabaja en pro de alguien que va a ser juzgado, ¿sí? Y así sucesivamente todas las profesiones. Entonces podemos decir que siempre que nos encaminamos a realizar una actividad, ¿sí? Esa actividad debe de tener un fin común y ese fin debe de ser servirle a la sociedad, servir a una comunidad. Yo no puedo volverme profesional para guardarme esos conocimientos para mí, yo los tengo que ejercer y al ejercerlos estoy dando prioridad a personas que los necesitan, ¿sí? Dentro de mi carrera como administradora en salud ocupacional puedo decir que voy en pro de los empleados, en pro de la red trabajadora, ¿sí? Y que mis cualidades, mis conocimientos los voy a poner en práctica con ellos y que voy a trabajar en pro de ellos. Así sucesivamente todas las personas, como seres éticos que somos, como personas morales, debemos de ejercer nuestra profesión en pro de ayudar a los demás, en pro de lo que la comunidad necesite, no solamente en pro de buscar un bien económico, porque podemos decir también que un profesional debe incluir 3 aspectos de su vida, que es el económico, el personal y el social. Que dentro del económico es la remuneración que yo quiero tener como profesional
Dentro de lo social puedo decir que tengo que servir o debo servir a mi comunidad, a las personas que me rodean. Y dentro de mis principios como individuo o de mi aspecto personal, puedo decir que es ejercer eso que yo siempre he querido, ese sueño cumplido y todas mis expectativas como persona. Y ya terminando y cerrando como esta breve discusión, ¿qué podemos concluir frente al tema principal, que es la ética profesional? Entonces podemos decir que la ética profesional es un aspecto muy importante dentro del individuo, porque la persona profesional, como lo decía anterior, debe cumplir esos tres aspectos: el personal, el económico y el social. Al cumplir esos tres aspectos se convierte en un profesional éticamente responsable o una persona profesionalmente ética, ¿ya? Y esto va a hacer que un individuo sea completo, un profesional. Entonces para mí la ética profesional es muy importante, dado que es la que va a ayudar a que una persona sea completa dentro de su profesión. Bueno, Eli, muchísimas gracias por su colaboración y espero que estos aportes nos sirvan para nuestra vida profesional. Ok, muchas gracias a ti, que estés muy bien.